a dejar un tiempo, vamos a dejar un tiempo establecido, perdón, para poder responder las preguntas. Entonces, a medida que ustedes tengan preguntas, las pueden ir enviando por el chat y al final de la sesión vamos a destinar unos minutos para poder responder esas preguntas. ¿Listo? Entonces, tranquilos, no se sientan ignorados, no los vamos a ignorar, tranquilos, todas las dudas, preguntas que ustedes tengan, las pueden hacer en el chat y en el momento en que abramos el chat para hacer las preguntas, vamos a responder esas preguntas que ustedes tengan. ¿Listo? Otro puntico antes de empezar. Esta presentación que ustedes van a ver aquí, se las vamos a compartir, ¿listo? Pero va a estar disponible para que ustedes la puedan descargar a partir de mañana en el grupo de Facebook de Mecánico Valvoline Colombia. Óigase bien, Mecánico Valvoline Colombia. Ustedes entran, se unen al grupo y pueden descargar ya la presentación a partir de mañana. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a dar inicio con nuestra presentación. Entonces, ¿cómo vamos a entender este mundo de los lubricantes? ¿O cómo se entiende realmente este tema del mundo de los lubricantes? Entonces, primero vamos a empezar por lo básico. ¿Listo? Primero tenemos que entender qué es un lubricante. Entonces, un lubricante realmente es una sustancia líquida que se interpone en medio de dos piezas, ¿cierto? Para que éstas no logren tocarse o se toquen muy poco para evitar algo que es lo que más causa anomalías en los equipos y es el tema de la fricción. ¿Listo? O sea, un lubricante como tal se interpone entre dos piezas, realmente es para evitar la fricción. ¿Listo? No es para eliminarla, porque nunca la vamos a poder eliminar, no hay un sistema ideal o no hay un diseño ideal de un sistema en una máquina para que, o para que no tenga fricción o para que la fricción no exista. Siempre va a haber. Pero lo que sí tenemos nosotros es la alternativa de evitarla o de disminuirla, ¿cierto? Con un muy buen lubricante. ¿Listo? Y este es el objetivo realmente de lo que es un lubricante. El lubricante, el objetivo es evitar la fricción y obviamente evitar que lleguemos al desgaste, ¿cierto? Porque el desgaste es realmente lo que nos causa los daños dentro de un equipo. Bueno. Ok, pero entonces, ¿realmente de qué se compone un lubricante? Un lubricante se compone de dos cosas, ¿listo? Se compone de una base y se compone de un paquete de aditivos. Entonces, aquí eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros hablamos de una base, resulta que nosotros estamos hablando como de una primera clasificación que tienen los tipos de lubricantes o los diferentes tipos de lubricantes que nosotros podemos tener. ¿Listo? Entonces, para nosotros poder entender un poco más, resulta que en el tema de las bases nosotros tenemos algo que se llaman las bases minerales, las bases sintéticas y las bases semisintéticas. ¿Por qué o de qué depende el origen de ese nombre? Entonces, depende es de el origen, obviamente, de la base como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de lubricantes minerales, nosotros estamos hablando que esos lubricantes vienen de la extracción del petróleo, o sea, de todo lo que es la refinación del petróleo, vienen o se sacan las bases para producir todo el tema de los lubricantes minerales. Cuando hablamos ya de los lubricantes sintéticos como tal, hablamos de un proceso ya más sofisticado. Es un proceso ya como un proceso ya muy químico, ¿cierto?
porque obviamente pues su palabra, de ahí viene su palabra que es la palabra síntesis, que es como la mezcla de varios componentes, ¿cierto? Para poder obtener un producto final. Entonces, en los sintéticos como tal, nosotros tenemos es una mezcla de varios compuestos químicos y de esos compuestos químicos se obtiene una base que es líquida, obviamente, para poder obtener un lubricante. ¿Listo? Y el tema de los semisintéticos, como ustedes lo pueden ver acá, ¿cierto? Es una mezcla entre los dos tipos de bases, que esto no, lo que nos va a hacer es ayudar a obtener unos beneficios muy similares a lo que es un lubricante sintético, pero también con unos costos muy parecidos a lo que es un lubricante de base mineral. Entonces, como tal, tenemos que tenemos como la primera clasificación de los lubricantes, que es por el tipo o el origen de la base que este lubricante tiene. ¿Listo? Pero realmente, ¿cómo entendemos nosotros entonces este tema de las bases? O sea, ¿cuál es la diferencia como tal, cierto, que tienen estas bases y qué es lo que las hace diferentes? Entonces, miren, supongamos que nosotros microscópicamente vemos el lubricante a través de, obviamente, un microscopio. Entonces, nosotros vamos a ver algo que se llaman las moléculas. ¿Listo? Entonces, las moléculas es lo que hace diferente a cada una de las bases. Entonces, las moléculas del lubricante mineral, nosotros vamos a suponer que son unas esferas de diferentes tamaños. ¿Listo? Entonces, esas esferas de diferentes tamaños tienen unas características y unas propiedades. Y las moléculas de los lubricantes sintéticos, como son hechas todas en un laboratorio, todas son homogéneas, o sea, todas son del mismo tamaño, tienen las mismas dimensiones, tienen los mismos colores, bueno, etcétera, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Entonces, eso hace que tengan características y propiedades completamente diferentes. ¿Listo? Resulta que en el tema de las minerales, obviamente pues las características no van a ser las superpoderosas como en la parte de los sintéticos, pero no quiere decir que sean malas. O sea, son muy buenas. Lo que pasa es que en la parte de las sintéticas, pues obviamente ya vienen como mucho más reforzadas. ¿Listo? Entonces, si de pronto ustedes miran acá en la imagen que nosotros tenemos, en la parte de los minerales, en la parte de arriba nosotros tenemos como una tablita. ¿Listo? En la parte de abajo está como, estas son como las piezas en las que vamos nosotros a realizar un proceso de lubricación. Entonces, en la parte de abajo está la pieza fija y en la parte de arriba está como una tablita que es la pieza móvil. Si nosotros intentamos deslizar esa tablita por encima de esas moléculas heterogéneas, ¿listo? O sea, de diferentes tamaños, el movimiento que va a realizar esa tabla no va a ser un movimiento, por decir algo, muy parejo, ¿cierto? Sino que va a ser un movimiento que va a tener como muchos esfuerzos. ¿Listo? Si hacemos el mismo ejercicio con las moléculas del sintético, el movimiento, ¿cierto? O el esfuerzo que vamos nosotros a realizar para poder hacer el mismo ejercicio que hicimos con las moléculas de lubricante mineral, obviamente pues va a ser muchísimo más fácil, va a ser más relajado y eso nos va a traer unos beneficios como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué beneficios tiene unas moléculas homogéneas como el lubricante sintético? Pues obviamente que va a haber un deslizamiento muchísimo mayor, o sea, se va a deslizar muchísimo más fácil las piezas lubricadas y eso me ayuda a mí a ahorrar energía. O sea, yo no estoy gastando tanta energía, ¿cierto? Para poder hacer un movimiento o un trabajo. ¿Eso en qué se traduce? Eso se traduce en ahorro de combustible. ¿Listo? O sea, ahorrar energía en un motor o en lubricación se traduce en ahorro de combustible. ¿Listo? Aparte, tiene otros beneficios. Obviamente,
Ya hablamos de temas de oxidación, que quiere decir que el lubricante sintético resiste muchísimas más temperaturas a comparación de un lubricante mineral, ¿cierto? O sea, temperaturas mucho más altas de trabajo, ¿listo? Más no de operación, porque de pronto a veces la gente confunde y dice, no, pues yo tengo lubricante sintético, eso quiere decir que yo le puedo dar, como decimos coloquialmente aquí en Colombia, le puedo dar zapato al carro, ¿listo? Y si se me recalienta no va a pasar nada. No, el lubricante sintético no hace milagros. O sea, sí es muy bueno, pero pues tampoco puede llegar a evitar una catástrofe por mala operación. ¿Listo? Ok. Obviamente en el tema de los sintéticos, pues nosotros también ya empezamos a ver de pronto lo que son viscosidades más bajas, ¿cierto? Y tenemos otro beneficio también que es el tema del arranque en frío, que es algo que a veces preocupa mucho a la gente porque es donde más se presenta desgaste en los motores. Cuando nosotros tenemos el arranque en frío, obviamente la lubricación no está tan presente o es muy baja. Los equipos en teoría pueden estar llegando a trabajar en seco y eso puede hacer que genere un mayor desgaste. Con la parte de los lubricantes sintéticos, esto se reduce muchísimo más. ¿Por qué? Porque el lubricante al tener una molécula homogénea va a fluir muchísimo más rápido en temperaturas más bajas. Entonces, cuando nosotros prendemos nuestro motor en las mañanas, cuando está frío, ¿listo? Nosotros vamos a tener una mayor protección reduciendo muchísimo más el desgaste, ¿vale? Pero bueno, ya hablamos de lo que son las sintéticas y las minerales. Pero ¿qué pasa con las semisintéticas? Pues obviamente es una mezcla de estas dos, ¿listo? Pero obviamente es una mezcla en porcentaje 70-30, ¿listo? Entonces, como máximo para que un lubricante se llame semisintético es porque tiene el 30%, máximo el 30% de una base sintética. El resto es una base mineral. ¿Vale? Ok. ¿Y cuál es la idea? Pues ya como se los decía ahorita, poder tener los beneficios que tiene un lubricante sintético, pero a un costo muchísimo más favorable, como lo son el tema de los lubricantes minerales. Ahora pasemos al tema de los aditivos como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los aditivos? Básicamente los aditivos son sustancias químicas que se le añaden a la base para poder mejorar las propiedades de esa base. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros con una base pues podríamos llegar a tener un lubricante, pero no con unas funciones muy buenas o con unas funciones tan detalladas como lo puede llegar a necesitar en estos momentos los motores de última tecnología. Entonces necesitamos quien nos ayude a reforzar, ¿cierto?, las propiedades de esa base para que podamos tener un lubricante que nos brinde un mayor beneficio. ¿Listo? Adicional, el paquete los paquetes de aditivos brindan la protección al lubricante para tener resistencia con los diferentes ataques químicos que puede llegar a tener, como por ejemplo la oxidación. Cuando nosotros tenemos altas concentraciones de oxígeno dentro de un motor, esto ya es perjudicial para el lubricante porque empieza a haber un proceso o una reacción química que empieza a degradar el lubricante y obviamente pues tenemos que nosotros reducir o empezar a reducir los periodos de cambio del lubricante, que para algunos no es como muy bueno en temas económicos. ¿Listo? Los aditivos también nos ayudan a prolongar el tiempo en el que se presenta el desgaste o el bloqueo de filtros. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos desgaste dentro del motor, cuando nosotros tenemos generación de contaminantes, porque en los motores, obviamente, pues no estamos hablando de una máquina ideal que entra aire y sale aire, ¿listo? O sea, en el motor entra aire y sale muchos contaminantes, ¿listo? Que son los que hacen daño al medio ambiente y a la salud como tal.
eso empiezan a generarse una serie de acumulación de esos componentes. ¿Listo? Y empieza a haber de pronto taponamiento o bloqueo de los filtros. El tema de los aditivos ayuda precisamente a eso, a que los filtros no se vayan a saturar prematuramente con la acumulación de los subproductos de la combustión que se generan en el motor. ¿Listo? Y adicional, pues mejora el tema de la fluidez del lubricante, lo que hablábamos ahorita, ¿vale? O sea, cuando el motor está frío, cuando el lubricante está frío o el encendido en frío, los aditivos del motor o del lubricante, perdón, ayudan a que el lubricante fluya más rápido o que no se vaya a congelar, como lo podemos conocer nosotros en nuestro argot popular. Miren esta tablita que nosotros tenemos acá en estos momentos en pantalla. Aquí tenemos los diferentes tipos de aditivos que pueden llegar a tener los lubricantes. Y acá tenemos los diferentes tipos de lubricantes que nosotros podemos llegar a tener. Faltan algunos, ¿sí? Pero para el ejemplo está muy bien porque estamos hablando principalmente del tema de motor, ¿vale? Entonces, miren todos los paquetes o el paquete de aditivos que puede llegar a tener un motor, ¿listo? Lo cual lo hace muy diferente a otro tipo de lubricantes, ¿listo? Que hay para otro tipo de aplicaciones. Esto no quiere decir que como es el más completo en paquete de aditivación, ¿listo? Lo podamos utilizar en cualquier parte. No. O sea, este paquete de aditivos que tiene el lubricante o los lubricantes de motor están diseñados exclusivamente para trabajar bajo las condiciones operativas que exigen los motores. ¿Listo? Entonces, por lo menos, miremos algo. El tema de los aditivos detergentes, que es un tema que a mí me llama muchísimo la atención y que muchos, tal vez, de nuestros clientes o muchos de ustedes también tienen la duda del tema de los detergentes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a algunos les da miedo o hay un mito de pronto en las calles que dice que es que los lubricantes que tienen detergentes me descarbonan el motor. ¿Listo? Yo a algunos les digo, bueno, es posible que llegue a hacerse un descarbonamiento de los motores, ¿cierto? Porque precisamente hay un poder de detergencia del lubricante, pero es que el motor como tal lo necesita. Si el motor no necesitara limpieza en sus partes internas, créamelo que todas las partes de investigación e ingeniería, los que construyen los motores, los que fabrican los lubricantes y eso, se pondrían de acuerdo y quitarían ese aditivo del lubricante como tal. Entonces, hay muchos que creen que tener carboncitos dentro del motor puede llegar a ser beneficioso. Entonces, que si aplicamos un lubricante con un nivel de detergencia muy alto, se descarbona el motor, me empieza a pasar aceite y me toca reparar. Realmente ese no es el tema del problema. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos detergente en el lubricante es porque entre más limpio trabaje el motor es muchísimo mejor. Le va a durar más. La vida útil del lubricante va a ser muchísimo más alta y la vida útil del motor también va a ser muchísimo más alta. ¿Listo? Yo a veces cuestiono a las personas cuando dicen eso y yo les digo, bueno, ¿a quién le gusta tener un motor sucio? O sea, personalmente, a mí no me gusta tener un motor sucio, a mí me gusta tener un motor limpio. Obviamente por dentro. Por fuera, pues es obvio que se va a tener que ensuciar, pero por dentro ya va a ser completamente diferente. Entre más limpio va a trabajar muchísimo mejor. ¿Listo? No me va a dejar varado y me va a dar muchísima más vida útil el motor. Entonces no voy a tener que invertir en reparaciones costosas, que a veces son muy costosas, o en intervenciones innecesarias. ¿Listo? Entonces, miren que cada tipo de lubricante
tiene su paquete de aditivo especial y es diseñado obviamente para la operación en la que necesita trabajar, ¿vale? Bueno, ahora sí miramos entonces el tema de las funciones como tal de lo que es el lubricante. Básicamente un lubricante tiene 6 funciones o cumple 6 funciones. ¿Listo? La primera es lubricar. Y ya la hemos hablado. ¿Qué es lubricar? Obviamente hacer la separación correcta de las piezas que están en movimiento para que no generen fricción y la fricción no me genere desgaste. ¿Listo? Esa es la función principal. La segunda función se llama refrigerar. ¿Por qué refrigera un lubricante? A medida que él va circulando, ¿cierto? Por todas las partes del motor, él va tocando las partes del motor más calientes y va ayudándoles a retirar esa temperatura o esos excesos de temperatura para que los materiales del motor trabajen más frescos. ¿Qué pasa? Si los materiales del motor trabajan muy calientes o a una temperatura muy alta, obviamente pues hay un riesgo que se corre, que es el daño de los materiales desde el núcleo. Entonces, cuando eso sucede, las reparaciones son completas o son muy costosas, que a veces sale mejor cambiar el motor completamente que ponerse a reparar. Entonces, función de refrigerar del lubricante es retirar temperatura de las piezas más calientes del motor. La función de proteger. Ustedes podrán decir, pero ¿de qué protege un lubricante? Resulta que dentro de el motor como tal, existen una serie de fenómenos, ya sean fenómenos mecánicos y químicos, ¿cierto? Que ayudan a la formación de ácidos y ayudan también a la generación de desgaste, ¿vale? Entonces, el lubricante tiene que ayudar a proteger contra ese desgaste y contra el ataque de los ácidos que se pueden llegar a formar en la combustión. Y más cuando nosotros no tenemos unos combustibles muy limpios, ¿cierto? Como lo piden obviamente pues ciertas normas internacionales. Entonces, el lubricante tiene que ayudar a proteger de una mejor manera para evitar que esas condiciones adversas que se generan dentro de su operación desgasten anticipadamente todas las piezas del motor. ¿Listo? Entonces, esto es más el tema de protección. Por eso un lubricante de buena calidad tiene que proteger muchísimo y tiene que tener una muy buena habilidad para proteger todas las piezas del motor. Hablamos del tema de sellar. Un lubricante como tal ayuda a sellar como tal el sistema biela, manivela, pistón, ¿cierto? Que es lo que está dentro del motor trabajando para poder producir el movimiento del vehículo. ¿Listo? Si el lubricante no ayuda a sellar, los anillos no se abrirían y toda la combustión se iría directamente al cárter, entonces el vehículo no tendría fuerza. Entonces, el lubricante como tal ayuda a sellar esos espacios pequeños que quedan entre la camisa y los anillos del motor y ayuda a expandir los anillos para que estos también se abran y quede completamente sellado el cilindro y la combustión no se pase directamente al motor, sino que todo el ciclo se pueda completar de la mejor manera. El proceso de limpieza. Entonces, recuerden que dentro de los subproductos de la combustión se generan contaminantes. Algunos contaminantes como el carboncito, el hollín, las cenizas, cuando estamos hablando de pronto de motores a gas, ¿cierto? Todo eso ayuda a que se genere contaminación dentro del motor. Inclusive el desgaste que se genera del trabajo normal de las piezas también es contaminación dentro del motor. Entonces, el lubricante tiene la propiedad o la función de limpiar. Entonces, a medida que él va circulando por todas las galerías y por todos los circuitos de lubricación del motor, él va recogiendo esas impurezas y las lleva al filtro, que es donde deben estar.
¿Listo? Ya después de que él pasa por el filtro, queda otra vez habilitado para poder recoger nuevamente esas impurezas, ¿listo? Y poder cumplir de una mejor manera el resto de sus funciones. Y la última función que tenemos en el tema de los lubricantes es el tema de informar, ¿listo? La que casi nadie utiliza o cuando la utilizamos mal, ¿listo? ¿Qué es informar? Un lubricante es como la sangre del motor. Y cuando nosotros hacemos una analogía, cuando nosotros vamos al médico y el médico nos ordena unos exámenes, obviamente, pues lo primero que nos hacen es exámenes de sangre. ¿Listo? Cuando nos hacen exámenes de sangre es precisamente para saber cómo está trabajando nuestro cuerpo, cómo están trabajando todos nuestros sistemas. De la misma manera, nosotros lo hacemos con el lubricante. ¿Listo? Pero ¿cómo lo hacemos? Obviamente, esto es de una manera técnica, ¿listo? Que es tomar una muestra de aceite y llevarla a un laboratorio para poder determinar qué contaminantes se están presentando dentro del motor, ¿cierto? ¿Qué desgastes podemos tener y cuál es la causa o las posibles causas de nosotros tener esos desgastes dentro del motor? ¿Listo? No es como muchos lo hemos hecho, ¿cierto? Que cogemos, sacamos la varilla de medición del aceite, la escurrimos entre los dedos, le hacemos así y decimos, todavía aguanta. ¿Listo? No es de esa manera. Si nosotros queremos saber realmente cómo está trabajando un lubricante, cómo está trabajando nuestro motor, ¿listo? Lo que debemos hacer es tomar una muestra de aceite y llevarla a un laboratorio para que ahí nos digan qué se está presentando dentro del motor y cuáles son las condiciones del lubricante que nosotros estamos trabajando, ¿vale? Esto aplica para cualquier tipo de lubricante. Entonces, con esto tenemos ya las 6 funciones del lubricante como tal. Ahora sí vamos a hablar un poco de los tipos de lubricantes. Resulta que tipos de lubricantes, básicamente nosotros podemos conocer 3 tipos de lubricantes. ¿Listo? Podemos conocer los sólidos o los semisólidos, que en teoría son los que se llaman grasas o lo que nosotros conocemos como grasas. ¿Listo? Tenemos los líquidos, que son los que nosotros conocemos y son los que tienen fluidez, o sea, los que pueden ir de un lado a otro fácilmente. ¿Listo? Las grasas no lo pueden hacer. Las grasas son más un lubricante para lubricar en un solo sitio, mientras que un lubricante líquido no lo hace. ¿Listo? Y los otros son los gases. ¿Listo? Y hablamos de diferentes tipos de gases en diferentes tipos de sistemas, pero como tal, los gases también se consideran como un lubricante. Pero lo que más nos concierne a nosotros realmente son los lubricantes líquidos y los lubricantes sólidos o los semisólidos, como lo son las grasas. ¿Listo? Independientemente del tipo de lubricante que nosotros seleccionemos, asimismo, ellos tienen que cumplir las funciones para las cuales están diseñados. Y miren acá, miremos esta imagen. Aquí hablamos de las propiedades de los lubricantes como tal. Entonces, miren este listado tan grande que tienen los lubricantes en temas de propiedades. ¿Listo? Pero aquí básicamente vamos a hablar puntualmente de 2. Lo que es viscosidad e índice de viscosidad. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de viscosidad, ¿listo? Que es el término que nosotros más utilizamos, que a veces lo definimos mal porque a veces utilizamos que es un lubricante muy espeso, que es un lubricante, bueno, ¿qué es lo otro? Espeso, que es un lubricante grueso, que es un lubricante denso. Cuando de pronto queremos hablar un poco más técnicamente, hablamos de densidad, cuando realmente la densidad pues no tiene mucho que ver aquí en el tema de lo que es los lubricantes. ¿Listo? Aquí hablamos realmente de viscosidad. ¿Listo? ¿Y qué es la viscosidad? Básicamente la viscosidad es la propiedad que tiene un fluido de fluir, o sea, la resistencia que tiene un fluido a fluir. Pero
ese término es un poco enredado para los que no hemos estudiado mucho el tema de física y química. Listo, hablar de viscosidad con ese término es algo muy enredado. Básicamente, lo que es la viscosidad es la medición del tiempo en el cual toma un lubricante de llegar de un punto a un punto B. ¿Listo? Entre más tiempo se demore, quiere decir que es más viscoso. Entre menos tiempo se demore, quiere decir que es menos viscoso. ¿Listo? O sea, entre más rápido fluya, quiere decir que es menos viscoso. Entre más se demore en fluir, quiere decir que es más viscoso. ¿Listo? Yo les pongo un ejemplo. Entre el agua y la miel, ¿listo? ¿Cuál se demora más en fluir? La miel, ¿cierto? Ahí es donde nosotros vamos a ver que la miel tiene unas propiedades o una viscosidad muy alta. ¿Listo? Y a la miel le pasa algo muy parecido a lo que le pasa a los lubricantes. A medida que va aumentando la temperatura, pues obviamente la viscosidad baja. Y esa es una de las consecuencias que nosotros podemos llegar a tener cuando tenemos altas temperaturas en el motor. La viscosidad se puede bajar mucho y al bajarse mucho la viscosidad, ¿listo? Nosotros podemos correr el riesgo de generar desgaste porque perdimos película lubricante, ¿listo? Entonces no es muy bueno trabajar tampoco en temperaturas muy altas porque se puede perder la viscosidad y podemos generar desgaste, ¿listo? Entonces, bueno, ya sabemos que entre más se demora en fluir el lubricante, ¿cierto? Es más viscoso y entre menos se demore en desplazarse o en fluir es menos viscoso. Una de las diferencias que tienen los lubricantes minerales y los lubricantes sintéticos es precisamente esa, la viscosidad. La viscosidad es más baja en los lubricantes sintéticos. ¿Por qué? Porque están diseñados para que puedan fluir muchísimo más rápido para que brinden mayor protección. ¿Listo? Ok. Y lo otro, hablamos es del tema del índice de viscosidad que va muy relacionado a lo que es la viscosidad, pero aquí le metemos el tema de temperaturas. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos una gráfica de viscosidad versus temperatura, ¿listo? Nosotros vamos a tener que, a medida que nosotros aumentamos la viscosidad, la temperatura, la viscosidad de nuestro lubricante va a empezar a bajar. ¿Listo? Entre más temperatura le metamos a eso, más rápido va a bajar la viscosidad. Pero entonces, ¿qué tiene que ver el índice de viscosidad? Entonces, el índice de viscosidad es la propiedad que tiene el lubricante de mantener estable su viscosidad con los diferentes cambios de temperatura que podamos nosotros llegar a tener. Y existen tres tipos de índices de viscosidad. Índice de viscosidad medio, índice de viscosidad bajo, índice de viscosidad bajo, índice de viscosidad medio e índice de viscosidad alto. Es que lo estaba diciendo como en desorden. ¿Listo? Pero, ¿cuál es la diferencia? Entonces, miren, nosotros vamos a tener tres tipos de lubricantes acá. Aquí ya tenemos el primero, aquí tenemos el segundo y aquí vamos a tener el tercero. Este primero, como cayó mucho la curva de la viscosidad, quiere decir que es un lubricante que tiene un índice de viscosidad muy bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le aumenté la temperatura y cayó muy rápido la viscosidad. Entonces, eso es un índice de viscosidad bajo. Un índice de viscosidad medio puede llegar a tener de pronto este comportamiento. Pido disculpas porque pues hacer gráficos aquí en el computador pues no es tan sencillo. ¿Listo? Pero entonces miren el comportamiento de la viscosidad cuando llegamos a 100 grados centígrados respecto a la viscosidad inicial, ¿cierto? Ya el cambio no es tan grande. Y un índice de viscosidad alto es algo así como esto. ¿Listo? Entonces, esto es mi viscosidad inicial y esto es mi viscosidad a 100 grados centígrados. ¿Qué va a pasar? Que la diferencia entre el punto inicial y en el punto final va a ser muy baja.
¿Qué significa eso? Que un lubricante con índice de viscosidad alto, ¿listo? Suena como el IVA, como un impuesto, pero realmente no lo miren de esa manera. Se llama índice de viscosidad alto. ¿Listo? Es un lubricante que me va a proteger muchísimo más, ¿listo? Me va a proteger muchísimo más de las diferentes condiciones adversas que pueda llegar a tener el motor, especialmente en temas de temperatura. ¿Listo? Entonces, los lubricantes buenos de calidad se reconocen porque tienen unos índices de viscosidad entre medios y altos. Los lubricantes que no son tan buenos, ¿listo? Tienen generalmente índices de viscosidad muy bajitos. ¿Eso qué significa? Que no brindan una protección adecuada para nuestro equipo, ¿vale? Entonces, en el momento en el que ustedes puedan tener acceso a la información de la ficha técnica de su producto, miren qué índice de viscosidad tienen los lubricantes. ¿Listo? Entre más alto sea el mayor o entre más alto sea el índice de viscosidad, es muchísimo mejor, ¿vale? Estos números generalmente son adimensionales y vienen como más o menos como desde el, perdón, como desde el número 60 más o menos y van como hasta el 175 más o menos los he visto. ¿Listo? Entonces, entre más alto sea el índice de viscosidad, mayor protección vamos a tener en nuestro motor. ¿Vale? Ahora pasamos a un tema de clasificación de los lubricantes. Entonces empezamos a ver cuál va a ser el tema de la clasificación. Ya nosotros vimos qué es el lubricante, de qué se compone, cuáles son sus funciones y cuáles son sus propiedades. Ahora vamos a mirar cómo se clasifican. ¿Listo? Ya hablamos de la viscosidad, ya esa parte la tenemos un poco clara, ¿cierto? Pasamos directamente a lo que son la clasificación de los lubricantes. ¿Listo? Entonces, la primera clasificación la va a dar unos señores que se llaman la SAE o la Sociedad Americana de Ingenieros Automotrices y ellos hacen una clasificación respecto a los cambios que tiene la viscosidad con los diferentes grados de temperatura que pueda llegar a tener el lubricante en su operación. Y hacen dos clasificaciones que ya muchos conocemos, que es los monogrados y los multigrados. ¿Listo? ¿Qué quiere decir monogrados y qué quiere decir multigrados? Resulta que monogrados quiere decir que es un solo grado. ¿Listo? Entonces, quiere decir que un lubricante trabaja o en bajas o en altas temperaturas. ¿Listo? ¿Cómo identifico yo un lubricante para bajas temperaturas? Fácil, porque tiene la letra W que significa winter o significa invierno. ¿Listo? Y un lubricante para temperaturas altas es el que tiene un número solito. ¿Listo? Entonces, los dos son monogrados, ¿listo? Porque tienen un solo grado de temperatura, ¿vale? Pero ahora, ¿cómo identifico yo un lubricante multigrado? Fácil, esto es muy fácil. Se unen estos dos grados, mírenlos acá, ¿listo? El 0W y se le agrega el 20, el 5W y se le agrega el 30, o sea, queda más o menos un ejemplo aquí con este último número, ¿sí? De 25W, 60, o sea, queda esta numeración así como ustedes la ven acá, bueno, más bonita, obviamente, ¿listo? Pero cuando nosotros tenemos estos grados así unidos, ya nosotros tenemos un lubricante que se llama multigrado. ¿Eso qué quiere decir? Que es un lubricante que puede trabajar en los dos rangos de temperatura sin ningún problema. Realmente, ¿cuál es el objetivo que nosotros tenemos con los lubricantes que conocemos ahora que ya vienen en el 0W o en el 5W? Entre más baja o entre más bajo este número, quiere decir que el lubricante en teoría es más delgado, o sea, menos viscoso. Esto tiene, obviamente, como ya lo vimos, unas propiedades, ¿listo? O un beneficio.
el beneficio es de fluir muchísimo más rápido, ¿listo? Y brindar mayor protección cuando el motor está frío. Y tenemos el tema de la alta temperatura, ¿cierto? Que entre más bajo es más delgado y entre más alto es más espeso o es más viscoso. Entonces, menos viscoso, más viscoso, ¿listo? Y esto lo que me va a ayudar a hacer es la protección del motor cuando hay altas temperaturas, ¿listo? ¿Esto quién lo define? Esto no lo define el ingeniero de Valvoline, no lo define el ingeniero de la otra empresa a la que ustedes le compran el lubricante. Esto solamente lo define el fabricante del equipo. ¿Y dónde encuentran esa información? En el manual del equipo. ¿Listo? Entonces, siempre deben regirse usted por lo que diga el manual del equipo o el manual de su motor, de su vehículo, de su tractomula, bueno, lo que quieran trabajar, pero siempre diríjanse al manual, ¿vale? Si ustedes se dirigen al manual y siempre tienen la viscosidad correcta, la vida de su motor va a ser muy larga. Si ustedes hacen variaciones de viscosidad porque de pronto Pepito Pérez se lo recomendó, pues muy seguramente no vamos a tener una vida muy larga del motor, ¿vale? Ok. Entonces, miren los diferentes grados de viscosidad que nosotros vamos a encontrar en el tema de la lubricación de los motores a gasolina. ¿Listo? Vamos a tener viscosidades desde 0,30, es más, ya está a punto de llegar la 0W16, ¿cierto? Que en teoría es algo muy bajo, porque igual ya tenemos 0W20, entonces son viscosidades muy bajas. Y tenemos hasta las que ya conocemos nosotros, 20W50, 25W60, etcétera, que son como las más altas para el tema de motores a gasolina. ¿Listo? Realmente el que lo define es el tema del manual del fabricante. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar realmente la información de la viscosidad correcta que tenemos que escoger para nuestro lubricante. ¿Listo? El siguiente o la siguiente clasificación la dan los señores de la API o la famosa API, que es el American Petroleum Institute o el Instituto Americano de Petróleos. Ellos básicamente nos van a dar la clasificación según el uso que se le va a dar al lubricante. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen con un sistema alfanumérico, ¿listo? Pero realmente la letra o la primera letra es la que nos indica el servicio o el tipo de motor para el cual está diseñado ese lubricante. ¿Listo? Entonces tenemos que para los motores diésel es la letra C, para los motores a gasolina la letra S, y para las cajas mecánicas y las diferenciales utilizan las letras GL en diferentes niveles. ¿Listo? Para los vehículos a gasolina, miren todos los niveles que nosotros ya hemos pasado, ¿cierto? Que a través del tiempo. Entonces, miren esta línea de tiempo y miren todos los niveles que han pasado. Y a medida que pasan los niveles, quiere decir que la protección y los beneficios que tiene el lubricante son muchísimo más altos. O sea, es muchísimo mejor el lubricante. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que yo con la última especificación API puedo cubrir las especificaciones anteriores. ¿Listo? Pero con una especificación anterior no puedo cubrir la última especificación, ¿cierto? De lubricantes para gasolina, ¿vale? Esto es un error. Si un vehículo en el manual pide que es SP, yo tengo que poner obligatoriamente las letras SP. Si un vehículo me dice que es SL, ¿cierto? Yo perfectamente con una SM, con una SN o con una SN Plus o con una SP puedo cubrirlo y no voy a tener ningún problema. Pero si hago lo contrario, sí puedo llegar a tener problemas. ¿Listo? Entonces, les hago la mención de la norma SP porque es la última norma que nosotros venimos trabajando desde el año pasado. O sea, desde junio del 2020 salió esta nueva reglamentación para estos nuevos vehículos que están llegando al mercado
que son vehículos con motores mucho más pequeños, con menores cilindros, pero que vienen turbocargados. Entonces ya más adelante les voy a contar para qué sirve la ASP. ¿Listo? Entonces miren la diferencia en este gráfico que ustedes tienen acá de lo que son las normas SN, que es la línea de color verde, la SN Plus, que es la de color azul, y la SP, que es la de color rojo. ¿Listo? Entonces, miren que por lo menos en tema de economía de combustible, compatibilidad de sellos, que eso es muy importante, protección al desgaste de la cadena, o sea, aquí ya hablamos de motores que traen cadena de repartición, más no correa, ¿cierto? Protección al desgaste, limpieza del pistón, espesamiento por oxidación, o sea, por altas temperaturas y alto oxígeno, protección de la formación de lodos, protección a la corrosión, ¿cierto? Son puntos que esta nueva norma me los va a dar muchísimo más amplios. ¿Listo? O sea, me va a dar muchísimo mayor beneficio. Adicional a un tema que viene que se llama la preignición a baja velocidad, que es básicamente, bueno, ya ahorita les voy a explicar bien ese tema porque nos falta otro punto. ¿Listo? Pero es básicamente la preignición a baja velocidad, que es como no es un problema, o sea, es pero no es, ¿cierto? De los nuevos motores que vienen turbocargados, o sea, todos esos motores nuevos que son pequeños y que traen turbo. ¿Listo? Entonces, es un problema que traen ese tipo de motores y si yo no utilizo, miren bien, el lubricante correcto, puedo causar daños dentro del motor porque las normas anteriores no me cubren esa protección. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que se radica la norma SP. Poder proteger estos nuevos motores, ¿listo? Contra la preignición a baja velocidad y el desgaste de la cadena de repartición cuando traen cadena de repartición. ¿Listo? Y tenemos, por último, también el tema de las normas ACA. ¿Listo? ¿Qué es la ACA? Es la Asociación de Constructores Europeos Automotrices o Europeos de Automóviles. ¿Listo? Estos señores realmente tienen unas normas completamente diferentes. ¿Listo? Son en algunas partes parecidas a lo que es la API, pero son mucho más exigentes. Y recordemos que ahorita todo el tema de control de los gases de escape de todos los vehículos y de los motores, camiones, bueno, etcétera, viene muy controlado por este tipo de normas. ¿Listo? Entonces, ellos tienen tres grandes clasificaciones. ¿Listo? Todo lo que son clasificaciones AB son para gasolina y diésel livianos, ¿listo? Pero que no tengan filtros de partículas, ¿listo? O sea, que no tengan los famosos DPFs o los famosos catalizadores. O sea, básicamente como motores diésel muy sencillos, pero que sean livianos. O sea, los que vienen en las pickups, camionetas de Platón y, bueno, y pasajeros, pero no grandes. O sea, tipo Sprinter, Mercedes-Benz, cosas así. ¿Listo? La letra C son para todos aquellos motores diésel y gasolina livianos que vienen con filtros de partículas, o sea, que ya controlan los gases de efecto invernadero, por decirlo así. Y la letra E que ustedes van a encontrar es para motores diésel de trabajo pesado. ¿Listo? Esas son las tres clasificaciones que nosotros vamos a encontrar en este tipo de normas. Y mucho ojo, ¿por qué? Porque nosotros aquí en Colombia ya tenemos un mercado de vehículos europeos que está en auge. ¿Listo? Y los vehículos europeos son los que más vienen con este tipo de normas. A veces no dicen ni siquiera el API-SN, sino solamente nombran las normas ACA. Entonces tenemos que tener muy claro este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, todo lo que son las categorías AB vienen de la A1B1 hasta la A5B5. ¿Listo? Y cada uno tiene unas condiciones
completamente diferentes para su aplicación en ese tipo de motores. Y lo mismo pasa para las letras C. ¿Listo? Viene C1, C2, C3 y C4 y cada uno tiene unas recomendaciones o unas condiciones para poder seleccionar el tipo lubricante. ¿Listo? Entonces, esto es muy bueno que de pronto ustedes lo tengan claro, lo estuvieron un poquito más a fondo para poder hacer bien la recomendación, especialmente en vehículos europeos. ¿Vale? Y adicional, los fabricantes, ¿listo? Ellos emiten también sus propias normas. Entonces, miren, por ejemplo, lo que es Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Renault, a veces General Motors también tiene sus propias normas de lubricantes. ¿Listo? Entonces, a veces ellos, los fabricantes restringen las normas de pronto API, ¿cierto? Y se basan en las normas que ellos mismos establecen. Entonces, para poder ser avalados por estos fabricantes, las empresas que fabrican los lubricantes tienen obviamente que cumplir con todos los requerimientos que ellos exigen para ser aprobados para el uso de los lubricantes en este tipo de motores. ¿Listo? Entonces, son cosas que también ustedes de pronto tienen que ver. ¿Y dónde se consigue esta información? Pues obviamente también en el manual del vehículo. En el manual del vehículo le va a decir, para este vehículo utilice la norma Volkswagen 50501, que es un ejemplo, que es algo muy común. Entonces, ¿qué tendrían que buscar ustedes, por ejemplo, en el lubricante? En el lubricante ustedes tendrían que buscar que cumpla o que apruebe las normas Volkswagen 50501. ¿Listo? Ya con eso ustedes están cubiertos y saben que ese es el lubricante específico para ese tipo de vehículo. Ahora sí miremos el tema de los retos que tienen los lubricantes de los motores a gasolina. ¿Listo? Sabemos que con el tiempo los motores han venido cambiando. Ya no son los mismos motores, ¿listo? Que nosotros teníamos anteriormente, que eran unos motores grandes, que eran que eran como 6, 8 cilindros que venían en línea o que venían en B, ¿cierto? Ya no son los mismos motores. Ya nosotros tenemos motores muy pequeños, ¿cierto? Entonces, eso hace que tengan condiciones diferentes. Por ejemplo, en el tema de las temperaturas. Las temperaturas de operación son completamente diferentes. ¿Por qué? Al ser motores de mayor eficiencia y mayor potencia, obviamente su temperatura es muchísimo más alta. ¿Listo? Manejan un volumen de lubricante más pequeño. Si ustedes se acuerdan, o los que se alcancen a acordar, hace varios años, un motor de un vehículo normal se llevaba casi 3 galones, ¿cierto? Para poder hacer su cambio de aceite. Ahora tenemos motores que escasamente un galoncito de aceite y pare de contar. Entonces, eso hace que el lubricante también tenga una mayor exigencia. O sea, va a ser muchísimo el esfuerzo que va a tener que realizar ese lubricante. ¿Listo? Nos piden viscosidades más bajas. ¿Y esto por qué? Porque obviamente las holguras o los espacios entre las piezas de los motores también ya son muy pequeñitos. Entonces, si un lubricante es muy viscoso o muy grueso, se le va a dificultar pasar rápidamente por esos espacios tan reducidos y va a generar un desgaste. En cambio, si su viscosidad es baja, va a poder fluir muchísimo más rápido por esos espacios tan reducidos y va a proteger muchísimo más. ¿Listo? Tienen que ser menos volátiles. ¿Por qué volátiles? Pues obviamente estamos trabajando en una máquina térmica, ¿listo? Y al tener que trabajar en altas temperaturas, obviamente pues el lubricante va a tender a evaporarse en algún momento, ¿listo? O a generar combustión también. Entonces tiene que tener una mayor o un mayor control de ese tipo de propiedades, entonces por eso tienen que ser menos volátiles. Adicional, porque en la dilución de combustible o el paso de combustible al cárter puede llegar a ser muchísimo más alto. ¿Listo? Este es un punto que
están trabajando fuertemente todos los constructores de motores en estos momentos, que es el tema de las normativas para el cuidado de la salud y el medio ambiente. Por eso también son motores pequeños y el lubricante también tiene que adaptarse y tiene que ayudar a controlar esos gases o esas emisiones contaminantes para que nosotros podamos, obviamente, tener un mejor aire para poderlo respirar. El tema de uso de los multicombustibles. En el tema de los motores a gasolina tenemos ya ahorita motores que trabajan con diferentes tipos de combustibles. Ya tenemos motores con hidrógeno, tenemos el gas natural, tenemos la gasolina, obviamente con sus niveles de octanaje que son completamente diferentes. Aquí en Colombia, pues nosotros todavía no tenemos unos supercombustibles como los pueden tener en Europa o en Estados Unidos. Entonces, obviamente, el lubricante tiene que todavía soportar esas condiciones de operación. ¿Listo? Cambios en los sistemas de inyección. ¿Esto para qué? Para que los motores tengan mayor potencia. Entonces, eso también hace que las condiciones sean completamente diferentes. ¿Listo? Y lo de la dilución de combustible que ya lo mencionamos. Entonces, miren todos los retos que tiene un lubricante de gasolina en la actualidad. O sea, son muchos los retos que tiene. Entonces, el lubricante tiene que también evolucionar a la medida que va evolucionando los motores. Él no se puede quedar quietico, porque si se queda quietico, ahí sí como decimos aquí en Colombia, el que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Listo? Entonces, si se queda quieto el lubricante y no evoluciona, no va a servir para nada. ¿Vale? Entonces, miren una diferencia. Este es un cuadrito que construimos internamente nosotros para que ustedes tengan de pronto un ejemplo de lo que eran los motores hace unos años y los nuevos motores que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, miren, por lo menos en el tema de periodos de cambio, ¿cierto? Los periodos de cambio, hablábamos antes que eran más o menos a 1500 kilómetros por allá sobre los años 50. ¿Listo? A medida que fue pasando el tiempo, iban aumentando esos periodos de cambio. Entonces, era porque el lubricante también iba evolucionando a medida que iban evolucionando los equipos. ¿Listo? Entonces, ya llegamos a los periodos de 10.000 kilómetros. ¿Listo? Nosotros tenemos aquí vehículos que ya cambian perfectamente a 10.000 kilómetros y algunos que cambian a unos periodos un poco más largos. ¿Listo? Los consumos de aceite de los motores también eran diferentes. Las capacidades de cárter, mire lo que hablábamos ahorita, 5 galones, o bueno, 5 litros, y ahora estamos hablando de 3.5 litros. O sea, motores con una capacidad de cárter muchísimo más baja, pero mayores potencias. ¿Listo? Entonces, son condiciones que hacen que los motores, o perdón, los lubricantes tengan que cambiar. ¿Listo? Entonces, todo va evolucionando, pero para obtener un mayor beneficio. Porque miren el lubricante que nosotros teníamos que consumir en 1950 a 50.000 kilómetros. O sea, cuando el vehículo cumpliera 50.000 kilómetros de vida útil, nosotros ya habíamos utilizado 495 litros de aceite. ¿Listo? Pero ahora, cuando el motor consuma o llegue, perdón, a los 50.000 kilómetros, nosotros solamente vamos a consumir alrededor de 19 litros de aceite. O sea, no vamos a consumir mucho. ¿Listo? Eso también tiene sus beneficios, sus pros para tema de cuidado del medio ambiente, porque es menos aceite el que nosotros vamos a tener que disponer o hacerle disposición final. ¿Listo? Bueno. Miren acá diferencias que tenemos en estos momentos. Tenemos temperaturas de la combustión, o sea, temperaturas en la cámara de combustión. Tenemos temperaturas, o antes teníamos temperaturas inferiores a los 2000 grados centígrados, ahora tenemos temperaturas superiores a los 2000 grados centígrados, o sea, son muy altas. Los grados de viscosidad, anteriormente trabajábamos el 20W50, ahora trabajamos 0W20. Que el 20W50 en nuestro país todavía se vende mucho porque es muy comercial, ¿sí? Pero obviamente estamos viendo que los vehículos están evolucionando y ya nos están pidiendo viscosidades completamente diferentes. En los sistemas de inyección teníamos carburador, ahora tenemos inyección directa.
¿Listo? Las presiones de inyección de combustible, antes eran 2 bares, o sea, un carburador podía tener una presión de inyección de 2 bares. Ahora la presión de inyección puede llegar a superar los 100 bares, o sea, es una presión muy alta. ¿Listo? Antes solamente utilizábamos gasolina 100% pura, dependiendo de los octanos que quisieran, era completamente diferente. Ahora tenemos mezclas, ahora tenemos bioetanol, tenemos alcoholes, bueno, tenemos muchas mezclas en los combustibles o en las gasolinas que hacen también que sean condiciones completamente diferentes en la operación del vehículo. ¿Listo? Y las relaciones de compresión, o sea, básicamente la potencia. Antes hablábamos de 7.5 a 1, ahora hablamos de 11.1. O sea, una relación de compresión muchísimo más alta, o sea, mayor potencia en unos motores muchísimo más pequeños. Ahora sí miren lo que hablábamos del tema de preencendido a baja velocidad. ¿Listo? Que esto es para los nuevos motores que vienen, o sea, o que son motores más pequeños, pero que vienen turbocargados. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esos motores? Mire, en la imagen, esta imagen que tenemos acá, es el funcionamiento normal de un motor. ¿Listo? Está trabajando en su tiempo normal, entonces cuando se inyecta la chispa, perdón, cuando se inyecta la chispa, no, cuando sale la chispa, es porque está en el tiempo de combustión. ¿Listo? Pero en los nuevos motores, cuando hay una baja velocidad, ¿listo? Puede suceder que el pistón vaya subiendo y que la chispa se adelante. Entonces, cuando se adelante la chispa, hay una explosión muy fuerte y hace que el pistón se devuelva. Pero como el pistón sabe que va en su tiempo y que va en su recorrido, va a generar un esfuerzo también grande para intentar seguir su camino y eso va a generar unas condiciones de desgaste diferentes y obviamente pues más grandes a lo que nosotros veníamos acostumbrados. Entonces, esto es lo que hace la norma SP. Protege de todos los choques que se pueden generar en las paredes del motor o en las paredes de los cilindros y en las paredes de las cabezas de los pistones o de los pistones, ¿cierto? Para que no se desgasten cuando esto ocurre. ¿Listo? Ok, señores, listo. Entonces ya vamos terminando, ya vamos a pasar aquí a nuestras preguntas, pero no queremos irnos antes sin presentarles el portafolio que nosotros podemos llegar a tener para todo lo que son los vehículos a gasolina. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos un portafolio bastante amplio. O sea, tenemos un portafolio muy bueno, muy grande para todo el tema de lo que son los motores a gasolina. Entonces, tenemos nuestros lubricantes sintéticos, ¿cierto? Tenemos nuestros lubricantes semisintéticos que los pueden encontrar ustedes también en las líneas Blend Power, Max Life, ¿listo? En los sintéticos se llaman los lubricantes Full Synthetic Advance y Full Synthetic Premium Protection, que son lubricantes 100% sintéticos, obviamente con características diferentes cada uno. Y tenemos los minerales. Los minerales tenemos el Racing BR1, tenemos el Max Power y tenemos obviamente los lubricantes a gas. Todavía tenemos ese tipo de lubricantes nosotros porque sabemos que el mercado todavía lo necesita. ¿Listo? Y tenemos los lubricantes complementarios, todo lo que son lo que se conoce comúnmente como las valvulinas. Entonces, tenemos los lubricantes de transmisiones automáticas, tenemos los lubricantes hidráulicos, tenemos los lubricantes de transmisiones manuales, los lubricantes de diferenciales, que son las llamadas valvulinas. ¿Listo? Entonces tenemos el portafolio completico que ustedes necesitan para todo el vehículo. ¿Listo? En el caso de nuestros lubricantes sintéticos, obviamente, tenemos aditivos innovadores de desgaste. Valvoline es una empresa que va a la vanguardia de todo y se anticipa y tiene nuevos diseños. Todos los días prácticamente está haciendo investigación y tienen mucha investigación en temas de aditivaciones y de bases. Entonces, somos pioneros en temas de aditivos innovadores de antidesgaste.
El tema de paquetes detergentes y dispersantes también somos innovadores. Entonces, todo lo que son nuestros lubricantes sintéticos tienen todas estas ventajas y vienen con toda esta información. ¿Listo? Y tenemos, obviamente, pues en sus clasificaciones actualmente, o lo que ustedes pueden encontrar en el mercado, o lo que queda todavía en el mercado, viene con las especificaciones SN+, pero a partir del segundo semestre del 2021 ya ustedes van a encontrar la clasificación SP. ¿Listo? Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta, ¿vale? Un paréntesis acá, si tienen preguntas, ya casi vamos terminando, entonces por favor por el chat envíen todas las preguntas que ustedes tengan y vamos a responderlas ahorita. ¿Listo? Bueno, tenemos nuestra línea de semisintéticos, que es el Synthetic Blend, que viene con API SP, o sea, ya son especificaciones un poco más altas y vienen en viscosidad 1030 y 20W50. Intervalos hasta 10.000 kilómetros. ¿Listo? Y tenemos los Max Life, que son los rojitos, o sea, estos que ustedes ven acá, que vienen en 10W40 y en 20W50, que son semisintéticos. ¿Listo? Que tienen una propiedad muy diferente o muy especial, perdón, que es el tema de acondicionadores de sellos, especialmente para aquellos motores de pronto que ya tienen algún sellito por ahí desgastado y por ahí se está botando el aceite y el señor no quiere invertirle al tema de cambiar un sello. Entonces, este lubricante es especial para ese tipo de problemas. ¿Listo? Y tenemos nuestros minerales, como ya se los comentaba, tenemos el Racing BR1, listo, que viene en 10W30 y en 20W50 con especificaciones SN, y tenemos un SAE 40 con especificación SL. De pronto algún tipo de vehículo que no le quieren hacer la reparación o cosas así, buscan un lubricante monográfico. Y tenemos un mineral que se llama Max Power, o nosotros lo llamamos que es el lubricante para vehículos con alto kilometraje, que viene ya en una viscosidad 25W60 con API SL. ¿Listo? Bueno, apreciados participantes, llegó el momento de las preguntas, entonces, bueno, voy a dejar de compartir acá pantalla y nos vamos a ir directamente al chat para mirar el tema de las preguntas. Tenemos 12 minutos apenas. Bueno, ya apenas se nos cumplió la hora, 7:30, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para mirar las preguntas que tengamos. ¿Listo? Ok, aquí por lo menos Jimena Agudelo nos dice, buenas noches, ¿cuál es la autenticación que debe digitar algunas personas que no se han podido conectar? Bueno, esta es una pregunta que no nos aplica. Ya vamos terminando, ya por este lado no, ahí no podemos hacerla, responderla. Aquí, bueno, Óscar Alarcón nos pregunta, ¿qué tipo de laboratorios están capacitados para hacer el análisis de lubricante? Ok, listo. Aquí en Colombia hay varios laboratorios que son muy buenos. Obviamente hay laboratorios de marcas o marcas internacionales, por decirlo así, y hay algunos laboratorios nacionales como tal. O sea, son varios, pero obviamente eso va dependiendo también de las normas o de las normas o de los estándares que ellos puedan cumplir para este tipo de análisis. ¿Listo? Pero básicamente en el caso que nosotros tenemos como Valvoline, nosotros trabajamos con un laboratorio de marca internacional o de presencia internacional que se llama Polaris Labs. O sea, todo lo que nosotros hacemos lo hacemos con ellos a nivel internacional. Es un laboratorio que está certificado, tiene todas las certificaciones habidas y por haber en el mercado de análisis de lubricantes, entonces nosotros trabajamos con ellos. En el caso que ustedes lleguen a necesitar un análisis de refrigerante, por favor contacten a su asesor comercial, que él está en la capacidad de brindarles esa información para saber cuál es el proceso a seguir.
Ok, listo. Aquí hay una muy buena pregunta de Lena Bernal. Dice, ¿qué tipos de lubricantes se deben usar en vehículos híbridos? Generalmente ya lo que se está utilizando para este tipo de vehículos son los lubricantes sintéticos, pero vienen con unas formulaciones especiales. ¿Listo? Son formulaciones especiales que ayudan precisamente a mantener las condiciones del motor cuando tenemos vehículos, motores gasolina con motor eléctrico. ¿Listo? Entonces son condiciones especiales. Nosotros como Valvoline todavía no hemos traído ese portafolio de lubricantes para vehículos híbridos porque el mercado aquí en Colombia pues todavía no es que lo esté pidiendo mucho. Sí está creciendo el mercado para vehículos híbridos, pero generalmente el que compra este tipo de vehículos todavía va mucho al concesionario, entonces no llega todavía mucho a la calle. ¿Listo? Entonces son lubricantes especiales para que lo sepa Lena Bernal. Bueno, aquí Rubiel Fernando nos dice, ¿tienes algún ejemplo de un análisis de aceite usado? La verdad, por tiempo no alcanzamos, pero de pronto sí podemos enviarte un ejemplo de lo que hace el laboratorio o información del laboratorio con el cual nosotros trabajamos. Un paréntesis en el tema del laboratorio. El laboratorio que nosotros trabajamos es independiente a Valvoline, o sea, no es propiedad de Valvoline, precisamente para que el tema sea un poco transparente, o bueno, para que sea más transparente, para que ustedes tengan la seguridad de que nosotros no intervenimos en ningún momento en el proceso. O sea, tenemos el laboratorio autorizado, pero ellos son los que hacen todo y nosotros en ningún momento tocamos las muestras, no las manipulamos, nada como por temas de transparencia para que ustedes puedan estar más tranquilos. Ok, aquí hay una pregunta de Carlos Pulgarín que nos dice, ¿a partir de qué kilometraje se puede pasar un vehículo moderno de un lubricante mineral a uno sintético? ¿Listo? Bueno, un punto. Aquí si es un motor o un vehículo último modelo, generalmente ellos ya vienen con lubricante sintético. ¿Listo? Pero si por casualidad de la vida de pronto ustedes compran un vehículo, no saben qué lubricante tiene, eh, eh, o de pronto tiene mineral y ustedes quieren pasarlo a sintético, entonces la recomendación más o menos es que no supere los 60.000 kilómetros, ¿listo? Dependiendo también el mantenimiento. O sea, si ustedes ven que es un vehículo que tiene un muy buen mantenimiento, ¿listo? Que no está chorreando ni una gota de aceite por ningún lado, pueden hacerlo promedio 70.000 a 80.000 kilómetros, pasarlo de mineral a sintético, ¿listo? Pero lo recomendable es que antes de los 60.000, ustedes pueden hacerlo sin problema y cambiarse de un mineral a un semisintético. Después de los 60.000, si de pronto hay condiciones que no son muy favorables, lo recomendable es pasar de mineral a semisintético. ¿Listo? Pero ya después de los 120.000 kilómetros, 150.000 kilómetros, sí ya es más recomendable quedarse en el mineral si es que viene trabajando el mineral. Eso sí, siempre eh, eh, respetando la viscosidad que dice el fabricante, ¿no? Ok, Johnny López nos dice, buenas noches, tengo una duda. Si el vehículo dice en el manual que la viscosidad es 10W30, pero su marcación ejemplo, la tapa dice 5W30, ¿ahí qué recomendación uno podría dar? Bueno, realmente el tema del 5W y el 10W lo que nos ayudaría es en el tema de la arrancada en frío, del arranque en frío, o sea, la fluidez del arranque en frío. Entonces, si dice 10W30 y en el otro lado dice 5W30, realmente no hay mayor inconveniente, o sea, se puede usar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es el 30. O sea, ese sí no lo podemos variar, ese tenemos que tenerlo siempre fijo. En el tema del primer número, recuerden el 10W o el 5W o el número que va con la W, lo que nos va a ayudar es a mejorar la protección en arranque en frío.
pero si son motores que ya tienen muchísimo desgaste, es mejor mantenerse en el 10W30, o sea, en una viscosidad un poquito más alta para que no vaya a haber inconvenientes de aumento de desgaste en el arranque en frío. Bueno, tenemos una pregunta de Lisette Sterling. Dice, algunos mecánicos recomiendan o dicen que es mucho mejor para los motores a gasolina aplicarles aceite diésel. ¿Sería bueno aclarar este mito? O sea, ¿lubricantes diésel sirve para los dos motores? Mira, como tal, el lubricante diésel puede llegar a servir en algún momento también para los motores a gasolina siempre y cuando tenga las especificaciones con la letra S. ¿Listo? Y eso va dependiendo también el modelo del vehículo. O sea, recordemos que si tiene una letra SL, pues debe soportar o debe pedir la letra SL, o si tiene una SN, pues lo mismo, ¿listo? Pero realmente no es como lo más aconsejable utilizar lubricantes de motor diésel en un motor a gasolina. O sea, sí se puede hacer. No es muy recomendable, ¿por qué? Porque el poder de detergencia que tiene el lubricante de un motor diésel es muchísimo más alto que el de un motor a gasolina. Entonces, en algún momento nos puede llegar de pronto a causar inconvenientes en el tema de la lubricación del motor. Entonces, es mejor utilizarlo si no tenemos o si no hay excusa, por decirlo así, pues es mejor utilizar el de gasolina en gasolina y el de diésel en diésel, que es como lo más recomendable. Obviamente nosotros tenemos lubricantes que tienen las dos especificaciones, que pueden trabajar en gasolina y pueden trabajar también en diésel, pero no es precisamente en diésel pesado, sino en diésel liviano, que son motores completamente diferentes. ¿Listo? Entonces, obviamente, pues lo más recomendable es como trabajarlo independiente. Ok, aquí nuevamente Carlos Pulgarín nos dice, ¿qué lubricante es recomendado para motores diésel liviano, Amarok, Dimas, Toyota Hilux, etcétera? ¿Listo? Nosotros en Valvoline tenemos los sintéticos, ¿cierto? Que tenemos una línea que se llama el Advanced Protection y tenemos la línea European Vehicle. ¿Listo? Son lubricantes completamente sintéticos que cumplen especificaciones para este tipo de fabricantes y ustedes lo pueden tener, obviamente, pues ya muy a la mano y poder tener esas especificaciones. ¿Listo? Aquí vamos a mirar por acá. Aquí dice Michelle Dayana, ¿hasta qué kilometraje se podía aplicar un 10W30 y un 20W50? Realmente, eh, la recomendación de uso del lubricante la va a dar más el fabricante del vehículo como tal. Pero si nosotros queremos aumentar esos periodos de cambio de lubricante, también tenemos que tener en cuenta muchas variables, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la operación del vehículo, si es una operación normal, si es un vehículo de familia o si es un vehículo de trabajo. Si es un vehículo de trabajo, tenemos que tener en cuenta en qué tipo de carretera está siendo utilizado, porque es muy diferente utilizar un vehículo en ciudad donde tenemos muchos trancones, el arranque y pare, y utilizarlo en carretera. En carretera nosotros cogemos carretera y vamos a una velocidad constante, ¿listo? Entonces no tenemos ningún problema. Entonces son diferentes variables. Entonces eso es independiente y toca como empezar a mirar bien ese tipo de condiciones para poder ir mirando cuáles son los periodos de cambio que nosotros podemos llegar a obtener. ¿Listo? Ok, señores, bueno, son las 8 de la noche. Terminamos ya
Nos pasamos un poquito, un montón, por decirlo así, nos pasamos media horita, pero bueno, la charla, bueno, espero que les haya gustado. Recuerden, porfa, que la presentación que acabamos de tener la van a poder descargar del grupo de Facebook Mecánico Valvoline Colombia. Ustedes se unen y a partir de mañana van a poder descargar esa presentación para que ustedes la tengan para, obviamente, volverla a estudiar o de pronto presentarla o bueno, lo que ustedes quieran, menos fusilarla, ¿no? Esa es propiedad nuestra. No, tranquilos. Bueno, espero les haya gustado. De pronto, si tienen temas, no duden en consultar también por las redes sociales, ¿cierto? En Instagram, en Facebook, si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver, con toda libertad siéntanse en el derecho de preguntar y nosotros con mucho gusto les vamos a responder, ¿listo? Entonces, estén también muy pendientes de las redes sociales para las próximas convocatorias y recuerden que mañana tenemos la capacitación para el tema de los motores diésel. ¿Listo? Entonces, para los que quieran conectarse mañana, bienvenidos. Y ya entonces, si algo, nos podemos ver entonces en los otros temas que vamos a trabajar este semestre. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, recuerden también que el certificado de la capacitación, de esta capacitación, se los vamos a enviar al correo que ustedes registraron en el formulario de registro. ¿Listo? Entonces les vamos a enviar su certificado. Más o menos en 2 días les estará llegando su certificado para que estén también muy pendientes del tema. ¿Vale? Entonces, muy buenas noches para todos. Que estén muy bien. Recuerden, mi nombre es Julián Rodríguez, ingeniero de soporte técnico para Valvoline Colombia. Muy buena noche para todos.